Hola, mi nombre es Juan Miguel Pantoja Pérez, matrículas 2402-5047, el reto 2, la jurisprudencia, el módulo Juicio de Amparo 1, licenciatura en Derecho, y mi asesora es la doctora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Vamos a hacer la contestación de estas siguientes cuestiones. Primeramente, respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utiliza para la creación de dicha jurisdicción. La tesis 102-2011 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se creó mediante el método de reiteración. Esto se desprende directamente del texto proporcionado, donde se indica que los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y se menciona que la problemática implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Tiene un fundamento en la novena época del Seminario Judicial de la Federación, tomo 34 de septiembre del 2011, en la página 489. Esta jurisdicción común se basa en 5 ejecutores de facultad de atracción: en la 10-2007, en la 78-2010, en la 120-2010, en la 168-2010 y en la 13-2011, todas aprobadas por unanimidad o mayoría de 4 a 5 votos, sin interrupción por criterios contrarios. Esto cumple el artículo 224 de la Ley de Amparo, versión aplicable del 2011, que requiere 5 sentencias no interrumpidas por tribunales colegiados para formar jurisprudencia por reiteración. Entre las razones de trascendencia, el ejercicio de la facultad de atracción por reiteración asegura un criterio jurídico uniforme, vinculante, alineado con el principio de legalidad y certeza jurídica, evitando interpretaciones ambiguas que afecten la vinculación de autoridades. No se trata de contradicción de criterios que resuelve la discrepancia entre tribunales, ni de precedentes obligatorios que la introducción de la reforma 2010 para la 10ª época, ya que esta tesis permanece de la 9ª época y enfatiza la repetición sostenida. En la siguiente cuestión, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 93-2013 que fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la jurisprudencia 93-2013, que considera procedente el amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial para afectar la libertad deambulatoria mediante la nueva jurisprudencia 78-2018, resuelta en la contradicción 141-2018. Los razonamientos claves se centran en una interpretación sistemática del marco normativo del sistema penal acusatorio. Aquí los detalles de la forma estructurada. Con la similitud del Código Nacional de Procedimientos Penal, las legislaciones de Chihuahua y Durango, analizándola en la tesis 2013, regulan la citación a la audiencia de la formulación de imputación de manera análoga. En el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la audiencia inicial. Esto permite una lectura unificada, descartando la visión aislada previa. En su naturaleza de la citación como acto neutral, esta citación es una mera comunicación judicial a petición del Ministerio Público que notifica la necesidad de presencia en la audiencia inicial para formalizar la investigación e imputación
no afecta directamente la libertad personal, ya que en esa audiencia se decide o no la vinculación a proceso y medidas cautelares. También la consolidación de la comparecencia forzada, el apercibimiento de aprehensión, esto en la fracción 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto futuro e incierto en condición no comparecencia injustificada y una solicitud del Ministerio Público. Por tanto, la citación inicial no genera perjuicio irreparable ni incide en la libertad del investigado. La improcedencia del amparo indirecto como acto judicial fuera un juicio que no afecta la libertad personal no cumple el requisito del artículo 107 en la fracción 4 de la Ley de Amparo. Contrasta con el criterio de los tribunales colegiados contundentes, por ejemplo, en el segundo y en el séptimo tribunal, que veían afectados indirectamente, alineándose con el tercer tribunal del 27º circuito. Esta interpretación en vigor del 10 de diciembre de 2018, obligatoria por el Acuerdo General Plenitario 19-2013, refleja una evaluación hacia un enfoque más técnico y menos protector de la libertad en etapas preliminares y en proceso acusatorio. Para la cuestión 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas. En el caso 1, la tesis 102-2011 fue en la novena época, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 34 en septiembre de 2011 en la página 489. En el caso 2, la tesis 78-2018 de la décima época, publicado en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre del 2018, tomo 1, página 239. Y en el caso 3, la tesis 145-2000 en la novena época, publicado en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 12, diciembre del 2000, página 16. La siguiente cuestión es, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatorio la aplicación de dicha jurisprudencia. La tesis 145-2000, emitida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para los tribunales colegiados de circuito y para las propias Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 94, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un detalle clave o varios detalles claves a resaltar es la autoridad emitirá un pleno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la jurisprudencia 145-2000, publicada en el Seminario Judicial de la Federación en el tomo 12, diciembre de 2000, en la página 16. El efecto vinculante a la jurisprudencia del Pleno obliga a los tribunales colegiados y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sus mismas salas, conforme al artículo 94 en la fracción 7 de la Constitución, en su redacción aplicable a la época. Así también no obliga a los jueces de distrito ni autoridades no judiciales, salvo que se trate de control de constitucionalidad en amparo indirecto, donde se aplica por reiteración, pero no en esta tesis en específico. También esta tesis recibe la contradicción de la tesis 597 y enfatiza que la jurisprudencia no viola la irretroactividad del artículo constitucional número 14, ya que es interpretación y no una ley nueva.
Y en la última cuestión, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. No se aplica en el caso número 1 porque no se cumple con el requisito del artículo 223 de la Ley de Amparo respectivo con los votos necesarios para la aprobación de la jurisprudencia de reiteración. El requisito legal para esto, en el artículo 223, fracción 2 de la Ley de Amparo, versión aplicable 2011, establece para que la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en jurisprudencia por reiteración, debe contarse al menos con 5 votos a favor en las 5 últimas etapas. Esto asegura un consenso suficiente para la obligatoriedad conforme al principio de certeza y legalidad. Análisis del caso. En la tesis 1, 102, 2011, se entrega por 5 casos de facultad de atracción. La facultad de atracción 2000, la facultad de atracción 10-2007 tiene una unanimidad de 4 votos. En el punto 2, facultad de atracción en la jurisprudencia 78-2010 tiene una unanimidad de 4 votos. En la facultad 3, en la jurisprudencia 120-2010 tiene una unanimidad de 4 votos. En la facultación de atracción 4, jurisprudencia 168-2010 tiene una unanimidad de 4 votos. Y en la facultad 5, atracción, jurisprudencia 13-2011 tiene una unanimidad de 5 votos. 4 de los 5 casos tienen 4 votos, lo que no alcanza el umbral mínimo de 5 votos por época requerida por el artículo 223, de la versión aplicable del 2011. Aunque en el último caso cumple 5 votos, la reiteración exige que todas las tesis repetidas justifican el requisito de votos, lo cual no ocurre. Esto invalida la formación de la jurisprudencia por reiteración, pese a la trascendencia del tema. En conclusión, la importancia y la utilidad de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano actúa como pilar de certeza y uniformidad interpretativa, vinculado a autoridades judiciales, para evitar discrepancia y garantizar la interpretación de la legalidad del artículo 94 constitucional. Su utilidad radica en resolver ambigüedades normativas mediante métodos de reiteración, contradicción de criterios y precedentes obligatorios, promoviendo eficiencia procesal y protección de derechos. Del análisis de los casos 1 y 2 y 3, las respuestas previas se desprenden a conclusiones claves sobre su dinámica y evolución. Además, me gustaría agregar estas conclusiones a cada uno de los puntos en la uniformidad y certeza, los cuales destacan como una jurisprudencia de reiteración en el caso 1 y de contradicción en el caso 2 y 3, que previenen la interpretación dispares esencial en amparo y procesos penales. A su vez, la evaluación dinámica en la sustitución del caso 2 muestra su capacidad de actualización de novena a décima etapa, adaptándose a las reformas sin rigidez. También los límites formales, como es el incumplimiento en el caso 1 por votos, subrayan la necesidad estratégica del apego de los artículos 223 y 224 a la ley de amparo por validez, de acuerdo a las modificaciones que se han ido dando. Y el impacto práctico vinculante selectivo
Por ejemplo, en no jueces de distrito en el caso 3 fomenta eficiencia judicial y derechos humanos, pero exige vigilancia para evitar abusos en facultades y discrecionales con atracción. Estas conclusiones derivan directamente del análisis hacia la jurisprudencia, que no es estética, sino una herramienta viva para la justicia previsible. Voy a agregar las referencias, aquí se las voy a dejar en pantalla para que las puedan checar. Muchas gracias.